Igual esperamos siempre hasta que se conecte gente. Ahí está. Lo voy a compartir. ¿Cómo se ve? No sé, no está. ¿Quién está bien? Yo, boludo. No quería ver cómo se veía la imagen, se ve muy... No, sí, se ve acostado. No quería ver cómo se veía la imagen, se ve muy... No, sí, se ve acostado. Por lo menos se ve. Que es lo importante. Sí, mátame con un ratito te llamo. ¿Quién está conectado? Nadie. Ah, éramos nosotros, ¿no? Che, si lo giramos vamos a estar a cada rato viéndolo como el otro día. Sí, no pasa nada. Yo creo que puedo mandarlo más para atrás. No. Entró la mujer. ¿Llega? ¿No da la mesa? No, no. ¿No da la mesa? Si van a probarlo, prueben con sus celulares, con el mío. No, no creo que se caiga. ¿Qué hay? Ah, y tiene ahí un... Ah. Encima ahí está mi boca, lo ves de ese lado. Está bien. Sí, está bien. Ahí está el límite. Listo. Bueno, se ve que se ya. Bueno, este es el título. Y estas son las 6 pautas. Reconocimiento del pecado, confesión, pesar y tristeza, voluntad de cambiar, fe en Jesucristo y obediencia. Y acá están todos los versículos. Si lo querés buscar, ¿no? Yo también si lo querés buscar. Primera de Juan 1:9. Busca Juan y busca Salmos. Salmos 32:5. Y yo busco Santiago 5:16. Es algo que no escribí ni nada porque sé que no hace falta. ¿Cómo pasa estas reconectarse? Son las 8 de la noche. Está cocinando. Qué calor que se cae. Conectate hacia así alguien lo está viendo. Bueno, podríamos ir empezando ya. Bueno, Igual queda grabado. buenas noches para todos. Nos saludamos acá. Enzo, mi nombre. Alejo Hidalgo. Tomás Pardo. Hola Noé. Sos la única conectada hasta el momento. Bueno, quisiera arrancar este video con una oración para que sea el Señor el que esté ministrando y hablando a través de esta palabra que se va a compartir hoy, y que sea Él quien esté haciendo llegar a aquellas personas que más lo necesiten, ¿sí? Bien. Una oración primero.
Padre, te doy gracias por esta noche, te doy gracias, Señor, por los hermanos que me diste, por las personas, Señor, que van a ver, Señor, este video. Te pido que abras nuestros ojos, que sensibilices nuestros sentidos espirituales, Padre. Hoy queremos escucharte, hoy queremos oírte, hoy queremos sentirte, Señor. Hoy queremos, Señor, aprender más de tu palabra. Hoy queremos aprender de tu sabiduría, Señor. Danos, Señor, el entendimiento, Señor, para saber cuáles son los anhelos de tu corazón, Señor. ¿Qué es lo que hoy quieres que aprendamos, Señor? Danos, Señor, la sensibilidad, Señor, de poder saber a dónde quieres que vayamos, Señor. Cómo tenemos que hablar, Señor. Cómo impartir, Señor, lo que vos plantás dentro nuestro. La vida eterna que vos pusiste en nosotros, Señor. Enseñanos a darla a los demás, a presentarla, Señor, con sencillez, Señor. Hoy queremos oírte, Padre. Espíritu Santo, te pido que estés hablando a nuestros corazones, que sensibilices nuestros corazones y abras nuestros ojos para ver más allá de lo que podemos ver humanamente. Somos, Señor, tanto humanos como espirituales, Señor, y queremos ir a esa dimensión, Señor, donde vos nos enseñás, Señor, a vivir, Señor, una vida de plenitud, Señor. Hoy queremos escucharte, Señor. Queremos oírte, Padre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Bueno. Hola Ramón. Hola, Hola Ramón. Delma. Hola, Ramón. Seguramente estén ¿Cómo están? juntos. ¿Todo bien? Bueno. El título de la palabra que vamos a compartir hoy comienza y dice: un camino de arrepentimiento y perdón en Jesús. Creo que ya arranquemos por el título, que es algo que en lo carnal de cada persona es algo que cuesta muchísimo ejercer y también pedir perdón, ¿no? Es algo que todos los días estamos con esa duda, con esa carga a veces, y solamente el Señor puede darnos ese perdón y enseñarnos a perdonar y también a arrepentirnos genuinamente, ¿no? Así que bueno, tenemos 6 pautas para poder dar de esta palabra, que arranco con la primera, que dice reconocimiento del pecado. ¿Sí? Bueno, ¿quién tiene Juan? Vamos a primera de Juan 1:9. Bien. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, acá arrancamos que en la primera pauta dice reconocimiento del pecado. Muchas veces, como dice de primera de Juan, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces no confesamos nuestros pecados como de verdad deberíamos hacerlo, porque minimizamos esos pecados, a veces una mentira que nos lleva a hacer que se convierta en un pecado, ¿no? Pero está bien claro que en la palabra del Señor, y Él lo dice, que debemos confesar el pecado. Muchas veces nosotros pensamos que porque Él ya nos conocía de antemano, de antes que nosotros ejerzamos estar en el vientre de nuestra madre, eso no tiene algo que ver, porque estamos siendo una palabra clara para decir que si no lo confesamos, estamos parafraseando como que el Señor nos conoce y que con eso estamos contentos, ¿no? Por hablar coloquialmente. Y muchas veces decimos: Señor, tú sabes lo que yo he hecho, lo que dije, lo que hablé, lo que pensé. Te pido, Señor, que me perdones, y te digo, me arrepiento de haber pensado eso. Pero hay a veces que es tan importante y decir: Señor, he hecho esto y estoy arrepentido. Te pido, Señor, que me perdones y que me limpies de toda maldad para no volver a cometerlo. Y muchas veces, al hacer esa petición de decirle al Señor:
Señor, tú me conoces, te pido que me perdones y demás, muchas veces lo hacemos mal. Y ahí está también el, el querer y poder decir, Señor, me arrepiento de verdad y, y te pido que me limpies de toda maldad para no volver a hacerlo. Y muchas veces eso nos pasa muy seguido. También estamos en Salmos 32:5, que dice: Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. está más que claro que dice que nosotros debemos confesarlo, ¿no? Para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Y en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces decimos el Señor es el que es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, el perdón, el arrepentimiento, su misericordia, es algo que solo Él nos los puede dar. Pero tenemos que tener también entendimiento y sabiduría al pedírselo a Él, que Él nos envía a congregarnos, nos envía a, a poder cambiar por como nosotros hemos llegado a ese lugar. Pero ahí está más que claro que las personas que congreguen en ese lugar también Dios nos las manda muchas veces. Y eso nos pide que nos apoyemos en nuestros hermanos para que puedan orar por nosotros y que sea mutuo para el uno y para el otro. Yo sé muy bien que en mi camino, hablo de mi experiencia, hay algo que aprendí, que no debemos hablar algo que leemos, sino que lo hayamos vivido para poder explicarlo, de cómo fuimos sanados, de cómo fuimos perdonados y de cómo nuestra vida cambió en el Señor. Y uno se pone a pensar y recapacita de todo el camino que hemos vivido desde que llegamos a los pies del Señor y entregamos nuestra vida. Creo que está más que claro que muchas personas humanas que creen en lo que nosotros creemos y vemos, bien o mal, así sea en una disciplina, así sea en un consejo, así sea en un abrazo, el Señor nos los puso en el camino, porque muchas veces nos vamos a chocar con una pared y ahí va a estar nuestro hermano dándonos un abrazo, un consejo, una palabra. Y qué bendición el poder decir que en ese lugar encontrás una verdadera amistad, una amistad tanto en lo espiritual como que no es una amistad dañina, digamos, que te daña, sino una amistad que te lleva a poder ejercer lo que el Señor manda, ¿no? Y poder ayudarnos, porque todos vamos a poder equivocarnos, nos vamos a caer, pero ahí está el Señor sosteniéndonos y también están las personas que Él nos envía a ayudar. Y creo que nos pasó a todos, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo creo que... Yo hay algo que quería decir, perdón, Sí, obvio. con respecto a 1 de Juan 1:9, ¿no? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Eso me hizo recordar, justo lo que decía Enzo, me hacía recordar mucho a una conversación que yo tenía con un hermano una vez, que hay momentos en que nosotros, por ejemplo, decimos mentiras blancas. Existe eso, mentiras blancas y mentiras grises. Una mentira blanca sería como cuando un hermano te pregunta, che, ¿estás bien o cómo estás? Y vos le decís, estoy bien, pero la verdad es que estás mal. Exacto. Eso es básicamente una mentira blanca. Y si decimos nosotros ante Dios, es como que no le mentimos al otro hermano también. No sé qué otra cosa poner ejemplo como una mentira blanca, pero está eso. A veces decimos mentiras solo que no nos damos cuenta.
Y si decimos, Dios, ya no sé qué más pedir para pedirte perdón, ya no sé qué más pedir perdón por esto, no sé qué más decir, ya siento que no tengo más razones para pedir perdón, pero no hay que decir eso, sino que hay que decirle a Dios, Dios, vos que me conocés tan bien, analiza mi corazón. Analiza mi corazón y ve si hay maldad en mí. Ve qué cosas dije porque tal vez yo no me doy cuenta, pero vos sí lo viste. Y decime qué cosas tengo que perdonar y a quién tengo que pedirle perdón. También hay que cuidarnos de esas mentiras, las mentiras blancas. Sí, creo que lo que decís, a quién tengo que pedirle perdón y cómo a veces. Porque muchas veces pensamos lo primero que se nos viene a la mente y, y el enemigo es tan astuto que a veces en esas mínimas cosas entran esos pensamientos, esas acciones, esos mal hablar, mal pensar que no vienen del Señor. Y es ahí cuando nosotros debemos accionar. Por eso digo que muchas veces lo dije y creo que por lo menos es lo que yo entendí y pude tratar de ejercer, que muchas veces al accionar así ya es un error, un pecado. Y, y tenemos que digo tratar porque cuesta muchas veces accionar como el Señor lo haría, ¿no? Ese perdón genuino y que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí. Sí, me gusta el siguiente capítulo de Santiago que leímos, del 5:16. El 17 dice cómo Elías, un héroe de la fe, tenía mismas debilidades que nosotros y pasaba por lo mismo. Santiago 5:17 continúa diciendo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Acá como nos habla, ¿no? De que a pesar de que todos tenemos mismas debilidades, quizás otras más fuertes, otras más blandas, siempre sujetarnos al Señor. Y no creernos fuertes o capaces por nosotros mismos, sabiendo que donde terminan nuestras fuerzas, comienza la de Dios. Y cómo es importante sujetar todo pensamiento, carácter, poner el día a Dios para que Él tome el control, para que Él tome el control, sabiendo que nosotros, por nuestras fuerzas, y aunque nuestras mejores intenciones, pueden hacer el bien, si no es para Dios y sabiendo que Él está en el medio. Por eso también, justo lo que decía Alejo, seguía leyendo y encaja justo con lo que está diciendo, que acá dice, por eso que justo está en 32, Salmo 32, de 32:6, que dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosos aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y David antes de eso dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es eso. Creo que hay nada más que agregarle a la parte del reconocimiento del pecado, ¿no? Que es la pauta número 1, el punto número 1. David como que no se excusaba, no sé si es la palabra, se excusaba diciendo yo no tengo pecados, no tengo nada, ante Dios estoy limpio, sino que él decía, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Él era humilde al reconocer que no era 100% bueno, que había algo en él, pero sabía que viendo a Dios, él podía mejorar la clase de persona que él era. Creo que ahí está. Muchas veces hay personas que nos dicen que debemos, ante todo, al tener ese temor a Dios. Porque ya sea que estemos en el baño, en cualquier lugar, Él nos está viendo. Y ya antes de accionar nuestros pensamientos y hablar de nuestros pensamientos, que se nos ocurre algo y lo largamos, lo hablamos, Él ya sabe lo que estamos por hacer. Él sabe nuestras decisiones al hacerlo directamente. Entonces creo que es algo muy importante este primer punto, de arrancar por el reconocimiento, reconocer que me equivoqué, reconocer que he lastimado a un hermano o viceversa, me lastimaron,
y poder llegar a ese punto de poder sentarse a hablar y solucionar el problema. Y ante todo, accionar como el Señor lo haría, ¿no? Porque todos nos equivocamos, todos tenemos a veces, pensamientos que no vienen de Él. Y por eso muchas veces debemos orar y pedirle al Señor ese discernimiento y esa sabiduría de poder que el Señor sujete nuestra boca para que no sea de contaminación para otra persona, ¿no? Y que sea de bendición y de ayuda para esa persona. Y creo que, como dije lo primero, a todos nos pasa, si sea hombre o mujer, y es algo que muchas veces podemos tener muchos años en el camino y es algo que siempre está ahí, latente. Pero que está de más decir que eso que está ahí latente, el Señor con nuestra honestidad y nuestro arrepentimiento genuino y entregar que el Señor se encargue de todo esto, eso latente de un momento a otro desaparece. Porque ya Él acciona en ese momento y no somos nosotros, sino es Él. Y eso, por eso lo digo que cuesta muchísimo. Porque Él lo puede hacer. Es algo que es obvio, es algo que para Él nada es imposible. Pero si no damos de nuestra parte, Él no es una palabra justa para decir, Él no es una persona que... Ayúdame en esto. Él no es una persona que cuando no le damos el permiso nosotros mismos, Él no es una persona que hace y deshace como Él quiere sin que nosotros les demos el permiso. Sí, Creo como que... la palabra, yo toco la puerta y llamo. Claro, exactamente. Hay que darle ese permiso, dar también de parte nuestra esa honestidad, diciendo yo ya no puedo, y pedir la ayuda de Dios, donde nosotros ya no podemos hacer más lo posible, Dios hace lo imposible. En esto del perdón, que justo elegiste este tema, y hablabas, me hace acordar a mis primeros días que yo comenzaba a leer la palabra. Cuando yo leía la palabra y conocía las enseñanzas de Jesús, notaba que las enseñanzas que Él siempre repetía se relacionaban mucho al perdón, más que nada. Sobre el amar a tus enemigos, el amar y perdonar, más que nada, a tus enemigos. Es como que la mayor enseñanza de todas siempre era como el amor y el perdón. Eso era algo que yo notaba. Y en un momento yo entendí que creo que para liberarme yo de esas cargas que me venían a mí como pesando desde hace muchos años, era perdonando, haciendo algo que yo no quería hacer, que era perdonar. Entonces, en una noche, leyendo la Biblia, decido orar a Dios. Y le digo, Dios, fui a solas a mi habitación, empecé a orar y a perdonar a todas las personas, tanto desde mi infancia hasta ese momento, a todos. Al otro día sentía como una paz tremenda, como una paz que yo siempre quise, una paz que yo siempre quería sentir. Y ese día se me vino un versículo ese día que era la paz del Señor que sobrepasa todo conocimiento. Y ahí fue como que me quedé re loco en ese día. Pero ese día conocí la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Esa era la paz que sentía y es la paz que yo siempre quise sentir, más que nada. Pero vale la pena perdonar. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué cosas merecen perdón? ¿Qué cosas merecen perdón? Lo que merece perdón es lo imperdonable. Es aquello que te carcome por dentro, es aquello que vos decís, yo jamás perdonaría esto en mi vida, me hicieron esto que es horrible, yo jamás lo voy a perdonar, jamás lo perdonaría. Eso es lo que merece el perdón, porque eso es lo que te está doliendo por dentro, eso es lo que te está lastimando por dentro, y eso es lo que merece el perdón. Porque Jesús, aún enseñando a un montón de personas, eligió a 12 personas que nadie en el mundo elegiría, y Él aún así los eligió y los amó. Y su amigo Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Y aún así, Él en la cruz exclamó, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Él aún así los perdonó a todos. Lo que merece perdón, lo que a mí me enseñó Jesús en la cruz, es que lo que de verdad merece perdón es lo imperdonable. Bueno, creo que está más que explicado lo que es el reconocer, primeramente en el punto 1, el reconocimiento del pecado. Pasamos al punto número 2, que es la confesión. Buscamos Romanos 10, 9 y 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creo que Romanos 10. Romanos 10, 9 y 10. 9 y 10. ¿Tenés otra versión ahí? No, está. ¿Está bien? Volvemos a algo de lo que es que debemos confesar, ¿no? La confesión dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estamos hablando de que debemos confesar lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos revela en ese camino, ¿no? Eso de llegar a creer, de llegar a sentir en nuestro corazón que Él de verdad nos amó desde el primer momento y entregó a su único hijo a la cruz por nosotros, estamos hablando de que lo mismo que decíamos anteriormente, esa confesión que nos da esa entrada que el Señor dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces nos cuesta confesar, a veces la vergüenza, a veces lo que se nos cruce por la mente, pero en esa oración, en ese lugar de intimidad que tenemos con Él, debemos confesar que Él es el Señor y que Él es el que va a manejar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro hablar, y que tan solo decir que seremos salvos con confesar la verdad de lo que Él es algo increíble. Acá Tommy levanta la Sí, mano. quería decir algo. No, es que hoy con la prédica esta me estoy haciendo acordar a mis comienzos de cuando empezaba a leer la Biblia. Pero yo me acuerdo que leía la palabra todos los días. Cuando apenas me regalaron la Biblia fue como full. Ahí le mandé con todo escrito, estaba mi Biblia, toda coloreada. Y recuerdo que yo estaba leyendo este mismo versículo esa noche. Que dice que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y yo leía esto y yo decía, che, entonces yo no soy salvo, porque yo jamás confesé que Jesús es el Señor, jamás confesé que Él es el Hijo de Dios. Nunca lo hice. Entonces significa que yo no soy hijo de Dios. Entonces yo tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y yo esa noche estaba solo, no había nadie ahí conmigo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una oración confesando humildemente que yo no soy 100% bueno. Que todavía no soy el Hijo de Dios, pero sé que si yo confieso mis pecados ante Él y confieso que Él es el Hijo de Dios, entonces voy a ser salvo. Y ahí sí voy a ser llamado Hijo de Dios. Entonces esa noche empecé a orar y le decía a Dios, Dios, yo confieso con mi boca que vos sos el Hijo de Dios, que yo soy un pecador y que no soy 100% bueno, lo confieso ante vos. Y esa noche fue que yo fui salvo, se podría decir, y yo me acuerdo que en abril yo había empezado a hacer el discipulado, y yo lo hacía con Mirta, y Mirta me preguntó, ¿hiciste la oración de confesión de fe? Y yo le preguntaba, ¿qué es eso? No sabía ni lo que era, yo era nuevo. Y yo le dije, no la hice. Y ella me dijo, bueno, dale, la vamos a hacer.
Entonces la empezamos a hacer y mientras ella hablaba y me hacía confesar ahí, mientras hacíamos la oración, yo empezaba a recordar esa noche. Y yo dije, siento que esto yo ya lo hice. Eh, y básicamente sí, hice la oración de confesión de fe solo. Y hoy en día yo cada vez que recuerdo esa noche, recuerdo lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto sobre confesarnos, a veces es como que no lo revela una persona. Es el mismo Espíritu Santo quien te hace entender y te hace confesar tus pecados, el que te hace confesar que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque a nosotros no nos lo revela ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Así. Bueno, eso quería agregar. No sé si quieren compartir algo. No, estaba perfecto, me gusta mucho lo que compartiste. Creo que acoplando un poco lo que estabas diciendo, vuelvo a lo que dije en el primer punto, de orar unos por otros y que debemos saber aprovechar esas oportunidades que el Señor nos brinda, que nos envía a sus hijos. En este caso a Tommy le envió a Mirta ese día. Y esas oportunidades no debemos dejarlas pasar. Porque el Señor, nos damos cuenta que el Señor está ahí. Y en nuestro peor momento hay una persona que llega y tenemos que saber, por eso digo que debemos pedirle entendimiento y sabiduría para poder discernir que Él es el que está hablando a través de esa persona. Porque muchas veces nuestra carne nos dice, no, si vos haces esto, haces lo otro, y me querés venir a dar un consejo. Y está más que claro que lo hacemos, lo decimos, lo pensamos. Pero no vemos el fondo de ese corazón. Que ese corazón, así sea que se equivoque porque somos humanos, ese corazón está dispuesto a accionar a lo que el Señor le envíe a él, ¿no? Y creo que no hay más que agregarle a la confesión. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El 13 y el 14 de Proverbios 28. Volvemos al punto número 1, que es el reconocimiento, que hablábamos del pecado, que cuando encubrimos nuestro pecado, no prosperaremos. Seguimos, como decía Tomás, estamos haciendo como que el Señor queda como un mentiroso, porque no hacemos y ejercemos sus palabras. Y dice, más el que los confiesa se aparta y alcanzará la misericordia del Señor. Creo que todo concuerda con lo uno y lo otro, ¿no? De lo que compartimos y lo que dijimos. Y volvemos al temor de Dios, que debemos temer ese temor que tenemos hacia Él, que nuestro orgullo, nuestra inmadurez a veces humana, que nos quiere llevar por otro lado, que es nuestra carne, ahí tiene que estar nuestra madurez espiritual. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a mostrar que estamos haciendo mal y que no estamos accionando como el Señor querría, ¿no? Mucho más que agregarle a esto no hay. Sí, Romy, no hacer oídos sordos. No hacer oídos sordos. Sí, me gusta cuando dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir con que se aparta? Es como que está dejando
lo viejo, su antigua vida, se aparta del mal, Y deja que deja el las Señor cosas, accione. alcanza misericordia, alcanza perdón. Y es ahí donde uno empieza a perdonar, y perdonar no es olvidar lo que uno le hizo, sino es recordar, y sabiendo que en el nombre de Jesús tenemos que perdonar y perdonarnos y reconciliarnos. También muchas veces también a veces no nos damos cuenta, pero a veces también nuestras actitudes también lastiman a otros. Eh, es como que la palabra también en sí también nos manda a cambiar. Por ejemplo, no me acuerdo en qué versículo está, pero lo dijo Pablo, que el que tome, que no tome más, y el que mienta, que ya no mienta más. Es como que... Apartarse es una decisión, Sí. dice Ron. Es Exactamente. como que si nosotros vemos que nuestras actitudes o palabras hieren a otra persona, entonces le pedimos perdón y ya no la volvemos a cometer porque sabemos que si seguimos con la misma actitud vamos a lastimar a otros también. Y una Acción. acción. También vamos a lastimar a otros. Por eso que a veces yo opino que también tenemos que tener un cambio de actitud a veces. Es como analizar nuestra actitud y decir, bueno, con esto ya paro y cambio y ya no lo vuelvo a cometer. Pido perdón más que nada. A lo que decía Romy, que dice, apartarse es una decisión y una acción. Creo que lo dijimos en el punto número 1, que es cuando decidimos lo que decía Alejo, el Señor está a la puerta. Pero si nosotros no abrimos esa puerta, al abrirla está la decisión. Ahora, una vez que nosotros abrimos esa puerta, tomamos esa decisión, está en nosotros también generalmente accionar, a poder, y la acción es algo que se genera día a día, ¿no? En nuestro pasar de cada día. Está más que claro que debemos accionar después de nuestra decisión. Porque lo dijimos, el Señor siempre da con nosotros su 100%, pero nosotros también debemos dar nuestro 100%, porque el Señor no va a accionar si nosotros no abrimos esa puerta y tomamos esa decisión generosa, genuina, y que decimos, Señor, toma mi vida, y sabemos que al instante el Señor cambia nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro hablar, y muchas veces nos vamos a equivocar, volvemos al mismo, pero ahí está cuando el Señor en esa decisión toma el control y el Espíritu Santo va a morar y va a obrar en ese momento y decirnos, pará, eso, te estás equivocando. Y ahí está esa madurez espiritual que nos va a marcar y nos va a decir, ok, me estoy equivocando y sé que no debo hacerlo, para no, como decía Tomás, no herir a otras personas, no malentender también a las personas, porque como dije anteriormente, el Señor nos manda a sus hijos a darnos un consejo y demás, y nos damos cuenta que Él es a través de esa persona. Pero si no estamos francamente decididos y estamos tibios, no nos vamos a dar cuenta de ese consejo y de que esa persona fue mandada por el Señor, sino que al contrario, vamos a ver que esa persona nos está, como digamos, culpando de lo que nosotros hicimos, así sea la verdad, nos molestaría. Y eso es lo que no quiere el Señor. Ahí está esa madurez espiritual de poder decir, mi hermano me está disciplinando porque de verdad lo necesito. Lidia dice, escucha. 1000 veces nos caemos y 1000 veces decidimos levantarnos. No lo tenés. 1000 veces nos caemos y 1000 veces decidimos levantarnos. Qué maravilloso es eso. Permanecer en la acción, ser constante, dice Ramón. Y Lidia decía, qué maravilloso es cuando eso es accionar, porque 1000 veces vamos a caer y 1000 veces decidimos y nos levantamos nuevamente. Creo que
Yo pensaba en lo que había dicho Romy de que es una decisión obedecerlo, se ha dicho, ¿no? Claro. Eh, y acá justo estaba leyendo en Proverbios 28:14 que dice: Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en las desgracias. Es como que me hace pensar en que Dios no nos obliga a seguir sus caminos siempre. Dios no nos obliga a seguir sus caminos. Ya si lo hiciera, entonces no sería un Dios de libre albedrío. Eh, pero es nuestra decisión obedecerlo a Él. Obedecerlo también es un acto de adoración porque lo reconocemos como que Él es Dios y sabemos que sus caminos son perfectos. Sabemos que la obediencia a Él nos aparta de los malos caminos más que nada. Sabemos que si seguimos en obediencia a Él seguiremos bien, pero si no, ya estaremos como cayendo y yendo por otros caminos. Eso es lo que me hacía pensar. Es como que es nuestra decisión obedecerle. Y Él se va a encargar de limpiarnos de toda maldad y que no volvamos a ser esa misma persona que fuimos antes, que lastimamos, que nos lastimaron, que seamos una nueva persona en Cristo, ¿no? Y ahí está lo que decíamos, que también tenemos que aportar que nuestra decisión sea cada día la misma decisión. Así que bueno, reconocimiento del pecado, confesión, dijimos que eran 6. En el tercer punto tenemos pesar y tristeza. Ahí vamos a entrar en algo ya muy personal de cada persona. Como dije anteriormente, intento volcar la palabra a base de nuestro testimonio propio de cada uno, ¿no? En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 3 dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y en el 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Arranquemos por pesar. Dice: porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y volvemos a lo que es el propósito de cada uno, ¿no? De mi pensamiento. Ayúdenme en esto, chicos, un poco. Muchas veces es necesario. Sabemos que a veces decimos: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué el Señor permite estas cosas en nuestras vidas? Y decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta tristeza que me frustra, me pone mal? El llorar, el sentirnos apagados. A veces el Señor permite esas cosas porque es parte de nuestro propósito. Que nosotros no lo sabemos, solamente Él lo sabe. Pero el Señor nos manda a seguir sus mandamientos y poder afianzarnos cada día, como decíamos anteriormente. Dice: porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En esa tristeza nos damos cuenta que el Señor nos está limpiando. En esa tristeza que nosotros sentimos y lloramos y preguntamos por qué, y por qué, y por qué, porque siempre está ese por qué, el Señor está limpiándonos. Nosotros por fuera nos vemos tristes, nos vemos con lágrimas en nuestro rostro, pero nuestro corazón está siendo limpiado, está siendo cambiado, porque cuando terminamos de pasar ese propósito de esa tristeza, de llorar y de preguntarnos por qué, al pasar de los días nos damos cuenta de que las cosas pasan por algo, ¿no? Así que no sé si quieren anotar algo. Ayer está llamando a mi abuela abajo, ¿te fijas, por favor?
¿Cómo era el versículo de Eclesiastes 7, 3 y 4. Sí. Me gusta la historia de Job, diciendo, si solamente aceptaremos lo bueno y no lo malo de Dios, capaz que una situación un poco fuerte como la que pasó Job, es un poco, capaz que a uno le abruma tanto pesar que tuvo Job en todo lo que le pasó, y mismo en su familia, y mismo así, él estaba aferrado a Dios, sabiendo que aún en las circunstancias difíciles o que ya muy decaído, él estaba sujeto a Dios y no era a una vida, a su esposa, a sus hijos, quizás a un buen ministerio, recursos. Capaz que creemos que eso nos puede salvar, pero todo se desgasta en esta vida. Y lo único que permanece es Dios. Dice la palabra que lo único que va a permanecer hasta el final es el amor. Y Dios es amor. Y me gusta como todas esas pruebas, que quizás hasta la depresión, son mismas cosas que Dios permite en nuestras vidas para mostrarnos qué es lo que hay dentro nuestro. Porque las crisis revelan nuestro profundo. Y si estás aferrado a cosas que a lo largo de la vida se van a desgastar, no vas a durar mucho. Quizás emociones temporales que te puedan causar en esta vida, pero si tu fundamento es Cristo, nunca vas a caer. Y capaz que pensás que Dios es la solución, pero nunca termina. Dios no es una simple solución. El camino de Dios es un camino, nunca termina, y nunca te terminás de degradar, nunca terminás de conocerlo, porque su belleza es inagotable, su hermosura nunca va a terminar, y me gusta, y creo que es algo que tiene que estar mucho en nuestras oraciones, de que estemos aferrados a Dios, no a circunstancias temporales, recursos, familias, o a un ministerio que capaz que vos pensás que mientras está dentro de un globo espiritual, creyendo que si estás bien en eso, estás salvo. Tu fundamento tiene que ser Cristo y únicamente Cristo. ¿Algo para contar también? No, sí, está bien. Me gusta. Bueno, pasamos a buscar Salmos 34, capítulo 34, versículo 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay muchas cosas porque debemos entender que nuestras aflicciones vividas, el Señor las permite, pero es ahí cuando nos damos cuenta que el Señor nos está librando de todo eso. Porque estamos siendo limpiados, fuimos perdonados. Y su misericordia es tan grande y hermosa que nos permite librarnos de todas esas aflicciones y que nos sintamos en paz después de esa tristeza, ¿no? Delma dice: buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán por añadidura. Amén. Algo que me hacía recordar a este versículo, Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Recordaba la historia de Ana, que ella, algo que tenía Ana es que ella no podía concebir hijos, no podía tener hijos y estaba casada con un hombre. Y a la vez este hombre también estaba casado con otra mujer, eran un matrimonio de 3. La otra mujer tenía 2 esposas y Ana no podía tener ya que era estéril ella. Y algo que pasaba con las mujeres en aquella época, las mujeres estériles eran tratadas como menos, eran menospreciadas más que nada,
tanto por el propio pueblo y por su propia familia. Pero Ana también era atormentada en su familia, en este matrimonio de 3, era atormentada por la otra esposa. ¿Pero por qué? Porque aún así, siendo estéril, su esposo la amaba todavía a Ana. Él la seguía amando. Pero aún así eso también provocó envidia en la otra esposa. Provocó envidia en la otra esposa y eso hizo que la atormentara a ella, a Ana. Y Ana era atormentada por su propio pueblo, era atormentada por su propia familia y rechazada por su propia familia. Y aún así, cada vez que iban al templo, el esposo le daba a ella la mejor porción, más que nada, y a sus hijos le daba la porción que le correspondía. Pero aún así, eso no evitaba que haya angustia dentro de ella y que haya ansiedad, mucha depresión dentro de ella. Y aún así, ¿qué hizo ella? Ella en el templo, cansada de toda esa situación, fue y clamó al Señor. Fue y oró al Señor y le entregó su dolor a Dios. Y en cambio, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Dios le concedió un hijo, Dios le dio un hijo y eso hizo que la angustia de ella se convirtiera en felicidad, más que nada. Y el hijo que ella tuvo hoy es conocido como es conocido como el profeta Samuel, que es el que ungió al rey David y al rey Saúl, más que nada. Y básicamente Ana lo que hizo fue clamar al Señor y el Señor le respondió dándole un hijo que sería conocido como el profeta Samuel. Y lo mismo también me hacía recordar a la historia de María y Marta, más que nada, que es cuando su hermano Lázaro muere, pero antes de eso Marta le manda una carta a Jesús diciéndole que venga pronto, pero que venga su amigo que está enfermo, su amigo está enfermo. Lo que Ana quería era que Jesús viniera para sanarlo, ya que ellas conocían quién era. Pero Jesús se tardó 4 días y cuando él llegó, Lázaro ya estaba muerto. Entonces, Marta le pregunta a Jesús, le dice a Jesús cuando lo ve, Señor, si vos hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces nosotros nos hacemos esta pregunta? Señor, si vos hubieras estado aquí conmigo, esto no me habría pasado. Señor, si vos hubieras estado aquí, a mi hermano no le habría pasado esto. Si hubieras estado aquí, a mi amigo no le hubiera pasado esto. Si hubieras estado acá conmigo, no me habría pasado esto. ¿Cuántas veces nos hicimos esa pregunta? Pero ¿qué pasó? Jesús le hace una declaración profética más que nada, diciendo que que esta enfermedad no es para muerte, sino que será para la gloria de Dios. Y entonces viene María y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto también. Pero entonces Jesús le dice a Marta, ¿crees que yo de verdad soy el Hijo? Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá aunque muera. Y entonces Jesús le pregunta, ¿crees en esto? Y Marta le responde, yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en los días finales. Pero Jesús le dice, no hablo de esa resurrección, tu hermano va a resucitar. Entonces, esto más que nada habla sobre que Jesús no se tardó 4 días como para decir, yo quiero que sufran y que la pasen mal. No, eso era una enseñanza para sus discípulos y para Marta y María diciendo, yo tengo todo bajo control. Ustedes saben quién soy yo, y ustedes son, Marta, María y Lázaro son mis amigos. Ellos ya me conocen y saben quién soy, saben que eso era una prueba para ellas para confiar en Dios, más que nada para confiar en Él. Que a veces pensamos también que en esos procesos en los que estamos son como para perdición, pero no. Hay que verlo como una prueba. En ese momento hay que confiar más en Dios. En los momentos de más angustia, donde sentimos que está todo perdido, es cuando más tenemos que confiar en Dios, en Jesús, en que cuando Él llegue veremos la gloria del Dios en ese día. ¿Y qué pasó? Jesús resucitó a Lázaro y aún así se tardó 4 días, pero ni siquiera ni el tiempo ni las circunstancias impidieron que la gloria de Dios sea manifestada en ese día. Lázaro resucitó y lo que era un llanto se convirtió en alegría. Hablo de eso, de que a veces pensamos que el proceso o la prueba son para perdición, pero no. El proceso es como que los malos momentos, los momentos de angustia, de ansiedad, de tristeza, son momentos en donde Dios nos dice, es en este momento donde vos tenés que confiar más en mí, porque yo estoy ahí con vos. Eso era lo que quería compartir. ¿Tienes algo para...? No, me gusta mucho
la acotación de Tomás. Yo sí tengo un versículo para cerrar la parte del pesar y la tristeza. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está más que claro. A veces cuesta porque decimos por qué nos pasa esto si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero ahí está nuestra fe, ahí está nuestro confiar en el Señor. Y en este transcurso de nuestra vida, en este mundo, vamos a tener aflicciones. Pero tenemos que confiar en Él. Él ya venció al mundo. Y Él no nos va a dejar solos jamás. Y es ahí cuando esas aflicciones nos tiran al piso, nos damos cuenta que Él ahí, una vez más, está agarrando nuestras manos y nos vuelve a levantar. Y es ahí cuando en nuestra profunda tristeza, el amor de Dios y su infinita misericordia está más latente que nunca. Es cuando nosotros estamos en el fondo del mar, es cuando Él empieza a empezar de cero con nosotros. Pero nos damos cuenta que a pesar de que al caernos, Él nos vuelve a levantar una vez más. Y decimos, pero ¿por qué, Señor? Si nosotros hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Él ya venció al mundo. Y Él no deja a sus hijos en el fondo del mar, sin que esas personas se levanten y acompañen a otros, para que conozcan el camino, la verdad y la vida, como decía Alejo. Es un solo camino, pero es un camino infinito, que vamos a conllevar todo ese camino, a recorrerlo, a vivirlo. Vamos a tener aflicciones, vamos a llorar, vamos a ser felices, pero siempre debemos confiar en Él. Él es el único camino, la verdad y la vida. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? No, bien. El punto 4 dice la voluntad de cambiar. Acá vamos a buscar Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es todo un mismo sentir, un mismo accionar, pero cada punto tiene un porqué y un por qué debemos accionar así. En Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos conformemos con las cosas que el mundo nos da, que nos ofrece, que muchas veces a nuestra carne eso le satisface muchísimo. Pero si no dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a esto vamos a todo lo que acotamos y dijimos en el punto anterior. Todo conlleva al otro, ¿no? A veces en esas aflicciones, en esos pasares que tenemos de cada día, ahí nos damos cuenta que si estamos siendo transformados, si estamos dejándonos caer una vez más, por eso está esa decisión y esa acción a poder conllevar esa palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
O sea que al fin de este recorrido vamos a saber la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero en este camino tenemos que ir paso a paso y poder lograr entenderlo para poder accionar y poder ayudar a otro hermano, a otra persona que más lo necesite, ¿no? Y sabemos que esa voluntad que Él tiene para nosotros es agradable y perfecta, a pesar de esas acciones que vamos a tener. Hay algo que todas las personas que escucho, y lo he dicho yo también, que decimos, bueno, le entregamos nuestra vida al Señor y todo va a ser color de rosa. No, es todo lo contrario. Pero que esto no te asuste, porque te vas a dar cuenta al pasar del tiempo que no todo es color de rosa. Pero eso que no es color de rosa nos enseña y nos moldea a poder ser una persona con el corazón dispuesto al Señor y a accionar como Él lo haría, ¿no? Que cuesta muchísimo, porque como dijimos en el punto 1, si no reconocemos nuestro pecado, no estamos obedeciendo lo que Él nos pide que haga. Entonces, esa voluntad de cambiar es nuestra decisión, pero debemos ponerla en práctica cada día, porque cada día que el Señor nos regala, el poder levantarnos, el poder abrir nuestros ojos en un nuevo día, tenemos esas 24 horas de ese día para accionar y demostrarnos a nosotros mismos, primeramente a nosotros mismos, que estamos cambiando, que queremos llegar a esa voluntad que Él tiene para nuestra vida, ¿no? No sé si tienen algo para agregar a esto. Algo que yo creo que recordaba cuando yo hice esta oración de confesión de fe solo, decía, entonces ya, como lo confesé con mi boca, entonces ya soy un hijo de Dios. Y yo decía, qué fácil que es ser hijo de Dios. Pero es fácil decirlo, pero es fácil decir soy un hijo de Dios y confesarlo, pero cuando tenés que ponerlo en práctica en tu vida, cuando lees los versículos, cuando interpretas la palabra es muy lindo, pero cuando la palabra se vuelve real en tu vida y cuando tenés que vivirla es muy difícil, porque luchás contra muchas cosas, luchás contra tu carne, luchás contra tus pensamientos, tus emociones, luchás contra todo. A veces es muy difícil, pero sabemos que en sí, que Dios ha vencido al mundo, pero a veces también nosotros tenemos que vencer nuestra carne también. Es eso lo que quería contar. Sí, a mí me gusta mucho y es clave cómo acá nos habla también un poco de lo que es la intimidad, porque dice en el versículo que leímos de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados, bueno, por medio de la gracia, no os transforméis, que no nos hagamos ni nos moldeemos a este mundo. Si bien estamos en este mundo, el mundo no tiene que entrar en nosotros, ni las costumbres, ni lo que este mundo puede ofrecer. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, lo que nosotros sabemos de lo que es Dios. Y esto, si bien es experimentando, pero también dice, o sea, no es que vas a conocerlo de la noche a la mañana, ni por poner la Biblia abajo de tu almohada y pasar la noche, ni por conectar un cable USB de la Biblia a tu cabeza. Dice, por renovación de vuestro entendimiento. Es clave acá el tiempo y la meditación que tenemos que tener en nosotros con la palabra y renovarnos cada día. Y es de esta forma en la que podemos conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No acostumbrarnos a las costumbres de este mundo, sino acostumbrarnos a las costumbres del reino, más que nada.
Yo para cerrar este cuarto punto de la voluntad de cambiar, en Romanos 12, el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Creo que debemos tener ese momento de intimidad y pedirle al Señor que nos dé una vez más sabiduría y entendimiento. Porque muchas veces cuando yo tengo, hay algo que yo siempre digo, muchas veces que nosotros decimos y cambiamos y demás, que no nos gane esa arrogancia de decir: no, yo creo en Dios, Dios me cambió, yo esto, yo lo otro, y nos pongamos allá arriba. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, y después vendremos nosotros. Porque muchas veces, por mi pensamiento, muchas veces por sabernos la Biblia de tapa a tapa, o porque nosotros decimos: no, yo me sé este versículo, yo esto, yo lo otro. Nosotros podemos saber y aprender y memorizar todo lo de la Biblia. Pero ¿de qué nos sirve si no lo ponemos en práctica cada día? ¿De qué nos sirve si no lo accionamos? Si nosotros mismos no nos moldeamos a base de la palabra que el Señor está dándonos cada día, es en vano. Así que para que no vuelva esto a marcarnos y a pasar, creo que debemos ponernos ponernos en un momento de decir cada día: Señor, te entrego mi día y ayúdame, Señor, a poder ejercer este cambio que de verdad necesito, ¿no? Así que en el punto 4 de voluntad de cambiar estamos ahí. En el punto 5 dice: fe en Jesucristo. Acá vamos a Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fe que necesitamos para poder vivir el día a día, esa fe que debemos tener, porque debemos tener fe, conlleva todo un proceso. Volviendo al punto atrás del punto número 3, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero ahí está nuestra fe latente, en nuestra oración de nuestro hermano hacia nosotros, en nuestra oración nuestra por nuestro hermano. Porque muchas veces nos hemos preguntado: si nosotros creemos y tenemos nuestra fe depositada, ¿por qué dudamos? ¿Por qué decimos por qué exactamente? Entonces es ahí cuando el Señor nos muestra el tiempo y forma, a su tiempo y a su forma, que nuestra fe nos salvó y que nos liberó y nos ayudó en cada aflicción que este mundo nos da. ¿Algo para aportar? No. Me gusta cómo sigue los versículos. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No somos condenados. Al creer, Dios es justo con la promesa que Él hizo.
creemos en su Hijo, que ese es Dios hecho carne y ya no hay condenación para nosotros. Él es fiel y justo para perdonarnos por haber creído. Y para terminar esta parte del punto 5 de la fe, quería leer el versículo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay más para acotar a esto. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en el punto 6 y último es la obediencia. Acá vamos a buscar Deuteronomio 28:1. Bueno, acá es: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Wow. Creo que es una palabra que en lo personal Dios me vino marcando mucho por mi testimonio vivido, que el arrepentirse y el perdonar en Jesús cuesta. Pero acá Él dice: atentamente si oyeres las voces de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Muchas veces, cerrando este pequeño devocional, muchas veces nuestra edad, lo vuelvo a repetir como en el video anterior, la vergüenza nos impide llegar a lograr esto. Pero ahí está Dios, ahí está el Señor levantándonos, dándonos fuerza, dándonos valentía a poder accionar y poder compartir su palabra y para poder ayudar a conllevar su camino hacia otras personas. Así que, bueno, esto era lo que hoy queríamos compartirles. El título fue Un camino de arrepentimiento y perdón en Jesús. Que sea de mucha bendición para aquellas personas que lo hayan escuchado. Le pedimos perdón por los errores que hubo durante el video. Es algo que estamos comenzando nuevo. Pero lo importante es la palabra. Lo importante es poder que llegue a las personas que lo necesitaron, que estén del otro lado. Que sea de gran bendición, que se haya podido entender y que haya sido el Señor que haya hablado el Señor a través de nosotros. Así que, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, si quieren, con una oración. ¿Nos despedís también, por favor? Abba Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por ministrar nuestros corazones, Señor, y por ministrar los corazones de las personas que nos están mirando, Señor, así como tu palabra traspasa generaciones, que traspase también la pantalla, Señor, y que haya podido tocar los corazones de las personas que nos están mirando y las que nos mirarán también, Señor, después de que este video se suba. Señor, que tu palabra sea de sanación para otros, Señor, de sanación para aquellos que te han escuchado hoy, Señor. Conoce nuestros dolores y nuestras aflicciones y, Señor, oramos para que tu palabra haya llegado a los corazones de esas personas que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta reunión, por permitirnos llegar
y por compartir este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao. Nos vemos. Y también tenemos las reuniones de nuestra iglesia, somos de la Alianza de Monte Grande y también, de la Alianza de Monte Grande. Nuestras reuniones generales son los domingos a las 10 de la mañana. Sí. Y Los los miércoles, miércoles reunión de oración 18. 18 horas y los sábados serían las reuniones de jóvenes a las 18 horas. Bueno, eso es todo. Chao.